Per tant, seguim en el món digital. En aquest cas, la conferència la farà l'Alberto Venegas, que és doctor en Història per la Universitat de Múrcia, membre del grup de recerca Humanitats Digitals, Història i Videojocs, també de la Universitat de Múrcia, i que es va doctorar l'any 20, si no m'equivoco, amb una tesi doctoral que va ser certament pionera en els estudis la historiografia espanyola, amb una tesi, com deia, titulada Història i videojuegos, la Segunda Guerra Mundial en la cultura i la societat digital contemporània. A partir d'aquests moments, a partir d'aquesta tesi, de fet, tant des de les seves publicacions, diguem així, estrictament acadèmiques, com, ja ho comentàvem, com des del seu compte a les xarxes socials es va anar convertint, juntament amb l'Antonio César Moreno, que després tancaran les sessions del matí, en un dels especialistes, una de les persones més reconegudes en aquest àmbit certament nou, en aquells moments, encara ho és, de la relació entre el món digital, sigui videojocs o altres manifestacions d'aquest món digital, i la història. I a partir d'aquí, jo recordo més, ara ho dic molt a títol personal, quan va aparèixer el seu llibre Pasado Interactivo, Memòria i Història en el videojuego, que va ser un llibre certament pioner en els estudis de la geografia espanyola sobre aquesta qüestió. Aquest llibre, insisteixo, pioner, el va seguir el llibre Protestas Interactivas, el videojuego com a medio de reivindicació política i social, i altres llibres, especialment jo destacaria Pantalles de la Memòria, que és un llibre que està directament vinculat al tema que ens ocupa avui. I finalment l'últim, ara sí, i acabo, ja veieu que tot i la seva joventut, diguem-ne, té una quantitat de llibres important, i tots ells molt destacats. L'últim llibre que volia destacar, com deia, és Pasado virtual, història i imatge en el videojuego. És a dir, de seguida, quan vam pensar en el tema del col·loqui, vam tenir clar que havia de... si la invitació anava bé, havia de ser aquí amb nosaltres, perquè, insisteixo, és qui més i millor ha reflexionat sobre aquesta qüestió, i en concret sobre el que ens parlarà avui, que és la història digital y las controversias memoriales. Gracias. Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme. Es un placer porque desde hace años seguía siempre estos coloquios y la verdad es que verme aquí es un regalo. Así que muchas gracias. Mi ponencia se titula La historia digital y las controversias memoriales, y en ella no solo vamos a hablar de historia y historiografía, sino que también vamos a mezclar con algunos tintes de sociología y filosofía. Y se basa o tiene dos apartados. En el primer apartado vamos a hacer una reflexión general sobre cómo el software ha tomado el mando de la historia, pero también de la memoria, de cómo recordamos tanto individualmente nuestros recuerdos como cómo recordamos el pasado y nos relacionamos con él. Y en el segundo apartado vamos a tratar las consecuencias de este cambio radical, de este cambio en la forma en la que nos relacionamos con el pasado. Esta ponencia ya forma parte de mi actual línea de investigación, que pronto verá sus frutos con algunas publicaciones que deberían salir dentro de poco. Y la estructura que vamos a seguir a lo largo de toda estas 35 o 40 minutos va a ser esta línea lógica de acontecimientos. ¿Por qué? Porque considero que el ordenador y la comunicación mediada a través de él ha cambiado por completo nuestra forma de relacionarnos con nuestro espacio más cercano y lejano, pero también con nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado. En cada uno de nuestros bolsillos portamos un aparato que ha modificado nuestra relación con el conocimiento, pero también con la memoria. Y mi tesis, siguiendo a la obra de Lech Manovich, que es un libro que publicó la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, el software toma el mando. Y esta idea de que el software toma el mando, si pensamos en nuestro día a día, cuántos de nosotros no utilizamos el móvil, ahora mismo mirándonos a vosotros mismos, veo que hay bastante utilizando el teléfono móvil, pues el software ha tomado el mando de la cultura y ha transformado nuestra relación con el pasado. De hecho, se ha convertido, aunque evidentemente esto es un índice y es una exageración lo que pone ahí, pero se ha convertido en una fuente para la memoria, para nuestra memoria, pero también para la memoria colectiva. Y según Eric Sadin, un filósofo francés, experto en nuevos medios, ha inaugurado una nueva era del individualismo, la era del individuo tirano.
Y estas dos manifestaciones han hecho que se provoque una esferización del pasado, que tengamos un pasado. En la pregunta anterior, del último coloquio de Matilde, se preguntaba sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial nos permite crear nuestra propia historia y nuestra propia visión del pasado. La portada de esta ponencia es un hecho, ¿no? Vemos ahí una especie de Mona Lisa como sosteniendo un teléfono móvil. Y esto lo he hecho con una versión gratuita, pero hay versiones de programas informáticos que ya hacen una apariencia fotorrealista, que vamos a tratar también de cómo se ha falseado y se ha distorsionado hechos del pasado con una clara manifestación política en la actualidad, en la que se ha tenido que estudiar a fondo la imagen para de verdad descubrir que era falsa, relacionada especialmente con la gran hambruna o con el Holodomor en Ucrania. Entonces, estos son los dos apartados y la estructura que vamos a seguir. Lo primero, Matilde, que la ha introducido perfectamente y de manera muy didáctica, muy bien, la idea de historia digital, es lo que vamos a tratar en este campo, porque la historia digital realmente, como se estudia y como la entendemos, es como una metodología, una disciplina, lo ha explicado perfectamente, pero los cambios, las nuevas tecnologías de Internet, en nuestro día a día, en nuestro modo de vida, en nuestra relación con la historia, como historiadores o no historiadores, ha superado esa etiqueta. Ya no es una metodología, nos ha afectado a muchos órdenes, a muchos otros de nuestros órdenes. Entonces, la primera definición de historia digital de Vernon Burton decía que es el proceso por el cual los historiadores son capaces de utilizar ordenadores para hacer historia de una forma que es imposible sin el ordenador. La historia digital es algo más que escanear artículos académicos y ponerlos en línea. ¿No? La historia digital es una revolución que cambia la forma en la que se hace la historia en todos los órdenes, en la investigación, en la docencia, en el uso cotidiano. Sin embargo, la historia y también la memoria, pues bien ya un orden digital. ¿Cuántas revistas hay que no tienen soporte material, sino que son en línea, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma, porque, como decía y apuntaba Manovich en su libro El software toma el mando, no ya es que hayan cambiado las herramientas, es que han cambiado las materias primas. Por lo cual, las herramientas que tenemos son remediaciones de las herramientas anteriores, pero no son realmente las mismas, por lo cual la etiqueta de la historia digital creo que queda ya corta para todos los cambios que vivimos en cuanto al impacto del software, sin hablar de fuera del ámbito académico. Fuera del ámbito académico ya vamos a ver que hay estudios que demuestran que el principal acceso a la historia va a través de medios digitales, plataformas de vídeo, hay series Netflix, videojuegos. El producto relacionado con la historia que más se ha vendido en la historia de la humanidad ha sido un videojuego, Red Dead Redemption, y no han intervenido en él ningún historiador. En un estudio que también vamos a ver más adelante, se demuestra de manera fehaciente que los titulares de prensa son una de las principales manifestaciones de la historia a la que tiene acceso el ciudadano medio. Los titulares, pensamos en los titulares que vemos por redes sociales, son desastrosos. Pues si eso es lo primero que vemos, pues ya tenemos ahí un problema. Y además, gracias al desarrollo creciente de las imágenes técnicas, del universo de las imágenes técnicas para William Flusser, pues vamos aún más, aunque nos prometen, como decía Morozov, un solucionismo tecnológico. Las nuevas tecnologías van a permitirnos experimentar el pasado. Y esto es algo que vemos, por ejemplo, en las exposiciones inmersivas, en las que nos sumergimos. Ahora mismo en Madrid hay una en Matadero en la que te permite experimentar Pompeya. ¿Pero qué es Pompeya? ¿Cuáles son las fuentes que han tenido en los que han hecho esa exposición para recrear esa Pompeya? No se puede crear una imagen real, completa, coherente del pasado porque ya no existe. Entonces, eso que nos ofrece realmente es una promesa vacía y nosotros no la creemos, porque esas imágenes técnicas tienen una capacidad de seducción, no de persuasión, de seducción muy alta, y esto genera una relación nueva con la historia, pero también con nuestra memoria. Por lo cual, las definiciones que de hecho la profesora Matilde ha citado un artículo de Claes Pons de 2022 en los que todavía se preguntaba en busca de la identidad de la historia digital. ¿Qué es la historia digital? Entonces, es el impacto que han tenido los nuevos medios en la relación nuestra con la historia y con la memoria es tan amplio que esa etiqueta creo y considero que se queda corta. Y debido precisamente a que la historia de la memoria ha sido afectada profundamente por el software. Entonces, ¿por qué debemos estudiarla? ¿Por qué debemos tener interés en cómo se muestra, en cómo no? Que es uno de los problemas también que tenemos en la historiografía española, que este tema, el tema de los estudios de las nuevas tecnologías, ahora es cierto que está tomando cierta consideración, pero todavía no se muestra de forma fehaciente. Todavía es algo que cuesta convencer, que cuesta todavía hablar de ello, aunque es cierto que ya no hay
no hay tanto problema como podría haber hace 4 o 5 años cuando empecé, por ejemplo, la tesis doctoral, que incluso a mí mismo me costó convencerme de que este campo era un campo válido, porque yo comencé una tesis doctoral sobre Al-Ándalus, pero al final, ¿por qué? Porque era lo que supuestamente era la historia, buscar fuentes, materiales, arqueología, pero a mí lo que me gustaba era lo otro, y convencerme a mí mismo incluso fue algo complicado. Entonces, para entender esto, para entender por qué deberíamos los humanistas, ¿no?, se pregunta Manovich, los expertos en ciencias sociales y los estudiosos de los medios estudiar el software, pues porque a excepción de excepcionalísimos ámbitos culturales, el software ha reemplazado de una serie de tecnologías físicas, mecánicas y electrónicas que antes del siglo XXI se empleaban para crear, almacenar, distribuir y acceder a los objetos culturales. Entonces, esa sustitución, ese reemplazo, pues es lo que nos tiene que hacer ver que tenemos que estudiar y hacernos tomar en serio el impacto de las nuevas tecnologías y de que el software haya tomado el mando de nuestra cultura, de nuestra memoria y de nuestra historia. Entonces, esto creo que es lo más importante, porque según Manovich, todo lo que hacemos nosotros culturalmente con el software es crear objetos culturales y servicios interactivos que contengan representaciones, ideas, creencias y valores estéticos, acceder, adjuntar, compartir, remezclar dichos objetos, crear y compartir información y conocimiento por Internet, comunicarse con otros, participar de experiencias culturales interactivas, formar parte de la ecología informativa por Internet al expresar preferencias y añadir metadatos, desarrollar herramientas y servicios de software que sirvan de base para todas estas actividades. Es decir, nos está proponiendo Manovich que realmente hacemos prácticamente todas las actividades que hacemos en nuestro día a día en relación con la cultura, las hacemos a partir de un software y excepcionalísimamente algunas no, como por ejemplo leer un libro en papel, pero que también ha intervenido eso, pero quitando algunas muy concretas, la mayor parte de nuestras actividades diarias se utilizan y además las utilizamos de manera muy frecuente. Yo doy clases en secundaria y estos primeros días, para conocernos, una de las preguntas que se hace es ¿cuánto tiempo pasas con el móvil durante el día? La respuesta media, normal, fueron 6 horas. 6 horas al día con un teléfono móvil. Probablemente si mirásemos nosotros también estaríamos por las 2 o 3 horas. Es decir, es importante entender que muchas de nuestras actividades cotidianas, ¿vale?, las realizamos con software. Y aquí viene otra parte importante, que sería la acción 8 que yo voy a decir, es que también sería recordar nosotros mismos. Y es algo que es interesante entenderlo, porque nuestros teléfonos móviles, nuestros archivos digitales, son archivos digitales de todo nuestro día a día, de toda nuestra información. Luego, más tarde, voy a hacer una equiparación o una especie de comparación entre lo que sería un álbum fotográfico familiar de los que se suelen tener en casa y el carrete del móvil que tenemos en nuestro dispositivo. Es decir, las diferencias son abismales. Entonces, de hecho, está su crecimiento que ha logrado convertirse en vastísimos archivos personales. Explica Ben Jacobsen en su libro dedicado al impacto de las plataformas sociales en el campo de la memoria, que más allá de su cometido inicial como plataformas de comunicación y redes, las redes sociales se han expandido hasta convertirse en dispositivos de memoria. A medida que se capturan la vida de las personas, las plataformas de redes sociales continúan buscando formas de recircular estos rastros y darle significado para el usuario individual. Es decir, es el propio software el que le da significado a las fotografías que nosotros tenemos en el móvil. Y lo habéis visto diariamente en vuestros teléfonos, porque cuando entráis en redes sociales, Facebook, cualquiera de Meta, Instagram, en X, bueno, en X no, sale tal día hace un año, tal día hace 10 años. Incluso el teléfono móvil te hace, el teléfono, por ejemplo, iPhone, te hace vídeos con tus recuerdos, con música, sobre recuerdos del otoño, y tú no has elegido esa fotografía, la has elegido en un software. Y es algo que es importante pensarlo, que hay un software con una empresa detrás, con unos intereses particulares que está creando nuestras memorias. Y es algo que creo que es importante. Las plataformas sociales, como las pertenecientes a Meta, han automatizado nuestros recuerdos a través de un software concreto que se llama Memories. Más explícito no puede ser. Y los dispositivos tecnológicos nos permiten viajar por nuestro pasado, montando con las imágenes guardadas en carta digital, pues estos vídeos a través de un software que en Apple se denomina recuerdos. Y es algo que es digno de entender. Y si lo habéis probado alguna vez, el software no entiende bien qué fotografía es importante o no para nosotros y nos muestra vídeos raros, en los que de repente aparecen imágenes que no tienen nada que ver con nosotros, de una foto que hice para el seguro del coche porque le dio un golpe, y aparecen mis recuerdos favoritos del año 2000. Es algo que es interesante también entenderlo. Y no hace falta, no tenemos otro tiempo para imprimir estas imágenes, ya nos hacen, incluso en Google Play nos hacen nuestros propios álbumes de fotos.
Si lo podemos mandar y nos lo traen impreso a casa, un álbum de fotos que nosotros no hemos participado en la selección de imágenes. Es algo que realmente es interesante entenderlo. Entonces, las memorias, dice Beth Jacobson y David Webb en su libro Social Media and Automatic Production of Memory, Classification of Learning and the Sorting of the Past, que las memorias se reducen a un problema computacional y nuestros recuerdos son un problema a resolver y que debe resolverse y optimizarse. A través del proceso de clasificación, los recuerdos se vuelven cognoscibles para el algoritmo. Una vez que esto ocurre, los recuerdos, como cualquier otro objeto mediado, pueden clasificarse según su valor relativo, dependiendo de cómo se defina. El algoritmo de clasificación que sustenta Facebook Memory también acentúa la visibilidad de algunos recuerdos e ignora a otros que no aparecen lo suficientemente destacados dentro de su marco de clasificación. ¿Qué recuerdos? Los que tienen más interacciones, los que han recibido más atención por nuestra parte. Quizá me dejó la novia y eso me generó muchos comentarios. Pues eso sale en mis recuerdos favoritos del año 2000. ¿Vale? Pues qué gracia ver eso. Pues es algo que como nosotros no hemos seleccionado, no lo hemos hecho, no es algo que cuente nuestra historia, sino que lo ha contado por nosotros, corremos el riesgo de hacerlo. Y que es algo que todos nosotros hemos visto y hemos experimentado. Al igual que con la clasificación, es la clasificación la que luego clasifica, el algoritmo la que luego clasifica qué recuerdos emergen, lo que permite a la plataforma dirigirse a los usuarios con contenido pasado considerado por ellos mismos como memorable. Como resultado, la producción automática de memoria en las redes sociales constituye el proceso dual de dividir y promover lo memorable. Este proceso dual informa una versión particular de nuestras propias biografías, porque esta es otra cuestión, que aunque aquí no vamos a tratarlo por motivos de espacio, pero nosotros en Internet tenemos dos caras, aquella que mostramos en las redes sociales y aquella que buscamos en nuestro historial de búsquedas. Y no es lo mismo aquello que buscamos, sería más bien nuestro yo interno, si yo busco problemas de pues, se me ha roto el grifo, ¿cómo arreglarlo? Pero no, en las redes sociales hago un papel. Entonces, en las redes sociales, cuando hacemos un vídeo sobre las memorias nuestras, está creando un vídeo sobre una vida de apariencia, de simulación, de simular, no realmente sobre nuestras vidas personales, que es algo más privado y que es algo que está más bien en nuestro historial de búsqueda. Y al igual que cedemos nuestras elecciones y nuestro gusto al algoritmo, que es algo que está bastante bien estudiado, especialmente en un libro muy bueno que recomiendo, que se llama Filtro Mundo, Mundo Filtro, lo publicó Gato Pardo Ediciones, nos habla de cómo los algoritmos condicionan nuestro gusto, que es algo también importante. ¿Qué vemos en Netflix? Bueno, pues aquello que aparece en la primera página. ¿Qué buscamos en Google? Aquello que aparece en la primera página. ¿Cuántos pasamos a la segunda página de Google de resultados? ¿Cuántos pasamos a la segunda? ¿Quién pasa a la décima? Algún desesperado, pero no es algo que sea habitual. Entonces, esto es algo importante. Estamos cediendo en nuestra memoria y nuestra biografía al software, lo cual se representa en esas instantáneas vertidas en las redes sociales. Por lo cual, dice José Luis Rea, autor que también recomiendo mucho, especialmente un libro que se llama Cultura RAM, que dice que nuestra cultura se nutre de un presente continuo, en que la novedad domina, consumida al instante e inmediatamente es olvidada. Como hemos dejado ese recuerdo, esa memoria al software, ya no nos hace falta recordar, porque nos recuerdan por nosotros, nuestra memoria ROM, nuestra memoria de conservación, de almacenamiento, se está perdiendo. Tenemos una memoria más de procesos, más ligada al día a día, más ligada a los momentos concretos. Esto se aprecia perfectamente en los jóvenes, en los que tú le explicas algo en un momento y no son capaces de retenerlo, porque están constantemente cambiando su atención y su atención no dura lo suficiente como para atender. Y ya no tampoco tan solo en los jóvenes, sino también en adultos. Esto está generando otro problema grave con nuestra memoria, que luego afecta también a la memoria colectiva, a la memoria como conocemos aquí más en España, como la memoria histórica o la historia. Las películas que no logran captar la atención del espectador durante sus primeras semanas en cine, se va, es relegada, ya no existe, o hace buena caja la primera semana o ya no existe. Las series las consumimos de forma masiva, ¿no? De hecho se ha acuñado un término, el binge watching, y luego nos preguntan ¿qué hemos visto? No sabemos la serie que hemos visto, no la hemos visto bien, porque a lo mejor hemos visto 14 episodios en una tarde y estábamos aburridos. ¿Y qué recordamos de esos 14 episodios? Probablemente muy poco. Esta forma obsesiva ya se encuentra también presente en todas las plataformas, que permiten incluso pasar la película, pasar la serie a una velocidad mayor, a 1,5, 2, los vídeos de YouTube se pasan también así. ¿Para qué? Para continuamente, porque lo que estamos predominando, lo que estamos favoreciendo es esa memoria RAM, esa memoria rápida, esa memoria de yo lo quiero aquí y ahora, pero no me va a nutrir para más tarde, que es precisamente lo que trata la historia, la historia, ese pozo, ese dar sentido, ese dar una narrativa al pasado.
Este fenómeno de la memoria RAM, como mencionaba José Luis Brea, ha comenzado a apoderarse de todas las manifestaciones culturales y ha convertido nuestra memoria en una memoria RAM. Y es algo que también está estudiado desde la psicología. Hay un psicólogo estadounidense, Jerry Horvath, que ha estudiado precisamente esta capacidad y dice que en la era de Internet recordar, la capacidad de recuperar información espontáneamente en la mente se ha vuelto menos necesaria. Sigue siendo bueno para jugar al trivial en un bar, para recordar la lista de tareas pendientes, pero en gran medida lo que se llama memoria de reconocimiento es más importante. E incluso lo vemos muchas veces en las leyes educativas que están predominando cada vez más las competencias y menos los contenidos. Entonces, eso es algo que también tiene que ver con esta idea de yo para qué quiero recordar algo si lo tengo aquí. Pero como ha explicado muy bien el profesor Matilde, aquí no está todo, las fuentes hay algunas restringidas, algunas en la deep web, no están todas. Y hay un problema grave con el tema de la conservación de los archivos digitales. ¿Quién se encarga de eso? Cuando una página desaparece, ¿qué hacemos con esos objetos que mantenía? Cuando desapareció el lenguaje de programación HTML5 hace unos años, se perdió una cantidad de información brutal, enorme, y nadie se ha hecho cargo de esa información, se ha perdido para siempre. Y es algo que también tenemos que tener importante. La memoria ROM, la memoria de conservación, la memoria de almacenamiento, ha perdido relevancia y la ha ganado la memoria RAM, la memoria rápida, la memoria eficiente, el aquí y el ahora. Y si esto es realmente así, si realmente podemos afirmar que esto es así, ¿qué función puede tener la historia y la memoria, entendida como la recuperación del pasado para su influencia en el presente? ¿Qué sentido puede tener eso? ¿Qué sentido tiene una cultura histórica en una cultura tan predispuesta, de forma tan radical, como hablaba Francis Hartog en sus regímenes de temporalidad, que hablaba que vimos un presentismo, un presente gigantesco, predispuesta de forma tan radical hacia el presente, hacia el olvido del pasado y hacia la incapacidad para situar el segundo dentro del primero, es decir, para ser capaces de examinar el pasado, ver que hay cosas que se hicieron mal, bien, y que eso afecte al presente para tener un futuro mejor. Al fin y al cabo es la memoria benjaminiana, la memoria ejemplar de Todorov, eso ya no existe o es complicado. Y luego vamos a mencionar también un libro que lo demuestra recientemente, con las leyes de memoria en Francia, que aun por mucho que se hayan esforzado en esas leyes de memoria, los resultados estadísticos es que no han tenido ningún impacto. Entonces, dice José Luis Brea que la principal función de la cultura, perdonad que el PowerPoint no está haciendo ni caso, la principal función de la cultura ya no es la memoria, ya no es el recuerdo, la tensión de un puente con nuestro pasado, atraer hacia nosotros la memoria acumulada del saber y la experiencia de que nos precedieron. Antes bien, la cultura se ve requerida a tender puentes hacia el futuro, a encuentros con lo desconocido. En consecuencia, la memoria que se le requiere es la del procesamiento, como lo que hablaba este psicólogo. Lo que le otorga potencia de someter a contraste los datos, para refundir desde ellos nuevas secuencias, nuevos enunciados, nuevos pronunciamientos. Es por eso que su mejor metáfora es ahora la red, el procesador, el dispositivo, interconecta online entre sí varios modos y que permite que sus pulsos se encuentren, se entrecrucen y den juego. Novedad. Le queda entonces poco lugar para la memoria en la cultura contemporánea. Sus manifestaciones más notables siempre han sido tender esos puentes, y esos puentes que servir de memoria acumulada del saber y de la experiencia de quienes nos precedieron. Y esta nueva situación deja un lugar peligroso a la función social, tanto de la memoria, pero también a la función social que pueda llegar a tener la historia, ya que ésta se tiene que amoldar a esa memoria RAM. La historia y la memoria se tiene que amoldar a esos formatos que ahora se requieren, que son un vídeo de TikTok o un hilo de Twitter, o documentales en los que ya no solo es el documental, sino que también introducen escenas de acción real y escenas de acción, como por ejemplo habréis podido ver en algún documental en Netflix o algún tipo de película documental en la que se ve precisamente. Porque toda la memoria que la cultura contemporánea construye es memoria de proceso, memoria activada, no estabilizada, es memoria de guión y proceso, no de recuperación. Su horizonte ya no es el pasado y su reconstrucción, sino exclusivamente el futuro. Todo ello hace que esa información, ese pasado, que muchas veces encontramos en los medios digitales, sea de carácter endeble, no pueda sostenerse por sí misma y necesite de la atención continua del espectador, de recibir estímulos cada 3, 4, 5 segundos para que te mantenga activo. Y aún así, ¿cuántos de nosotros no hemos visto una película con el móvil en la mano? Porque
hay una diferencia muy grande entre esa atención que le prestamos a una película y ver una película o con el móvil en la mano. Y lo explicaba muy bien Mauricio Ferrari en su último libro, Documanidad, que es un ejemplo que a mí me encanta, que seguramente en esta sala, no lo sé, hablo por mí, pero todos nos hemos quedado dormidos viendo una película. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos viendo una red social, viendo vídeos en TikTok? Probablemente nadie, porque los estímulos son tan fuertes que no te permite desconectar. En una película puedes incluso, pues, te puedes dormir porque paso estar los viernes por la noche, pero realmente es complicado. Entonces, el horizonte, la historia, para sobrevivir en este presente, necesita seducir, convertirse en datos e información útil, convertirse en lo que yo denomino retrolugares, es decir, informaciones históricas, efímeras, caducas, de carácter mayoritariamente visual, necesitadas de la seducción y la atención, antítesis de la percepción racional, que persigue la uniformidad a través de su incesante repetición en la pantalla, en su redundancia y en su sobreabundancia. Y para explicar esto, pues me gustaría que entendamos esta idea de memoria ROM y memoria RAM. La diferencia entre la memoria de ROM y la memoria RAM y la memoria de ahora mismo del proceso de yo necesito esto ahora, lo veo ahora, pero luego se me va a olvidar mañana, o la memoria que yo tengo en mi cabeza y forma con ella una estructura coherente, es la diferencia que hay entre un álbum familiar y un álbum del teléfono móvil. Es la diferencia, ¿no? En el primero, es decir, en el primero, pero estoy hablando del teléfono móvil, las informaciones se añaden y acumulan sin ningún tipo de criterio. Esta enumeración la digo viendo mi propio carrete, en el que ahora mismo tengo 22.000 fotografías, en lo que pone fotografías de precios de productos en un supermercado, enlindan con otras tomadas durante acontecimientos biográficos destacados, capturas de pantalla de correos electrónicos, comparten la pantalla con imágenes que evocan un pasado truncado, la novia que me dejó. Fotografías de desconocidos enviadas de forma masiva a través de grupos de mensajería se encuentran cerca de otras que atestiguan un golpe en el coche para el testimonio del cobro del seguro. No existe en ellas ninguna narrativa, es acumulación y adición. Es guardarlas para ahora porque ya mañana no lo van a servir, pero ahora sí me sirven, es la memoria RAM. En cambio, la composición del álbum de fotos familiar, que cada vez es menos frecuente tenerlo en casa, se basa en la selección y el enlace de acontecimientos. No todas las imágenes que tomamos de nosotros mismos y de nuestra familia acaban pegadas en sus páginas y protegidas por un plástico. A él solo se incorporan retratos e imágenes que representan acontecimientos selectos. Por esta misma razón, existen huecos en los álbumes familiares, momentos en los que no sucedió nada relevante. En cambio, en el álbum digital, en nuestro teléfono móvil, no hay huecos, porque hay fotos de todos los días y prácticamente de todos los momentos. Todos los días guardamos instantáneos, aunque estas no contengan nada especial ni nada relevante. El álbum familiar cuenta una historia, la historia de la familia, y en ella aparecen y desaparecen personajes, mientras se forma una saga. Las fotografías e imágenes presentes en tu teléfono no cuentan una historia, son informaciones fragmentarias que no tienen una coherencia interna. El álbum familiar sí cuenta una historia, en no pocas ocasiones trágicas, que vemos fallecidos. Cuenta quiénes fuimos y quiénes somos, la historia de una comunidad familiar. En cambio, las imágenes recogidas por el teléfono son informaciones fragmentadas y recogidas por un solo individuo. Entonces, esta sería la primera parte en la que he querido dejar constancia de esa importancia del software para la cultura, pero también para nuestra memoria individual, porque no solo hemos dejado en manos del software la memoria individual, también hemos dejado la memoria colectiva en manos del software. Pues la omnipresencia del software en nuestra vida diaria nos ha cambiado y ha modificado nuestra relación con el presente y también con el pasado. Y a esta idea la he denominado la esferización de la memoria. Estas son definiciones clásicas de la idea de memoria, por ejemplo la de Todorov, que es selección de hechos del pasado y su disposición en función de una jerarquía que no les corresponde por sí mismo, sino que lo toman los miembros del grupo. Y Enzo Traverso, en un libro pequeñito pero muy bueno, que se llama El pasado, instrucciones de uso, que dice que son representaciones colectivas del pasado tal como se forjan en el presente. Son definiciones muy fáciles, muy sencillas, y en las dos hacen hincapié en lo colectivo, en la comunidad, en el grupo. La memoria se forja porque hay una comunidad, un grupo que acepta ese discurso acerca del pasado. Y las politólogas francesas, Grisburger y Lefranc, en un libro que se llama Tejer el pasado, que es un libro muy bueno acerca de la política de memoria del país vecino, dice que la memoria y sus discursos no se aprenden sin filtros de interferencia. En las escuelas, los museos, las comisiones de verdad, los tribunales, pero también en la televisión, en el espacio público o incluso cuando hacemos turismo. Resulta obvio pensar que todas esas posiciones sociales actúan como filtros
a través de las cuales las enseñanzas transmitidas cobran sentido para cada individuo. Es decir, que la memoria, según ella, ¿vale?, tiene que atravesar una serie de filtros sociales hasta llegar a nosotros y calarnos y aceptar esto. Más tarde también dicen que para que tengan sentido y tengan eficiencia, las políticas de la memoria deben ser aceptadas por el grupo, por el conjunto del grupo, porque si no, no tienen sentido su funcionamiento. Y esta condición pues es importante entenderla porque muchas veces dicen las dos politólogas francesas que las políticas de memoria solo son eficaces cuando nadie cuestiona su validez. Creo que en España tenemos un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo ese cuestionamiento continuo de la validez de las políticas de memoria hace que no sean en buena parte efectivas y que no hayan sido en un tiempo largo efectivas, porque se cuestionaba continuamente su validez, que es algo que vamos a ver también al final. Porque todo esto genera una serie de consecuencias y una de ellas es pensar que el pasado, como está a nuestro alcance, lo tenemos ahí a nuestro alcance, lo podemos ver en cualquier momento, ¿para qué lo vamos a buscar? ¿Para qué lo vamos a cambiar? ¿Para qué lo vamos a conocer? Entonces, dicen ellas que solo son eficaces cuando los grupos de referencia convergen lo suficiente frente a otros que divergen como para proporcionarles una fuerza vinculante que no tienen por sí mismas. Lo decisivo no es su capacidad para convencer de forma sincera, sino su poder para hacer que todos o casi todos digamos lo mismo. Y en este caso es importante entender de dónde vienen las fuentes de la memoria, dónde nosotros conocemos la información, de dónde viene nuestra información. Y en un estudio que hizo la agencia Reuters, que publicó hace bastante poco, decía que las tendencias más relevantes son sobre todo dos. Primero, que las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información del ciudadano medio, lo cual ya es importante. Y segundo, que las principales redes sociales que predominan son aquellas que están basadas en la imagen y un poquito en el texto. Pensemos en Instagram, pensemos en TikTok. Entonces, esto genera también consecuencias importantes sobre aquello que vemos y no. Con lo cual, las redes sociales y la web, al final, son una fuente imprescindible para nuestra memoria. Y el estudio que mencionaba antes de los titulares lo publicó el Framework Institute, que es un estudio dedicado al estudio de la comunicación en Estados Unidos, que dice que los estadounidenses no ven la historia como un argumento intelectual en constante evolución que semina analítica e interpretativamente la evidencia del pasado. El pasado de interés periodístico ha empujado a la historia profesional, es decir, la memoria RAM del interés periodístico, la memoria ROM de la historia profesional, a convertirse en una disciplina presentista, una que debe tomar decisiones rápidas, disparar comentarios sobre el presente con el fin de ser información valorada públicamente. Los titulares de la noticia son el principal punto de entrada a la comprensión histórica para la mayoría de los estadounidenses. El pasado tiene que ser aplicable al aparato informativo para que sea relevante, para que no quede relegado al basurero del ciclo informativo. Y las noticias cobran importancia cuando están en prensa. Cuando no están en prensa, no las vemos diariamente, de repente nos olvidamos de ellas. Volvemos a lo mismo porque se convierte en memoria ROM pero la memoria RAM y no memoria ROM. Entonces, en este caso, esta importancia de la web ha hecho que el dominio del software, el éxito de la cultura algorítmica en las redes sociales y las propias redes sociales como medio de comunicación hegemónica, dice Eric Sabin que ha favorecido el triunfo de una nueva individualidad, la era del individuo tirano. Lo publicó en un libro que se llama especialmente así, la era del individuo tirano, el fin de un mundo común. Y dice Sabin que se había transformado, es decir, el individualismo ahora se ha transformado efectivamente en otro etos, en otro comportamiento, el de la búsqueda desenfrenada de la singularización de uno mismo con la única finalidad de marcarse de la masa. Una búsqueda que ahora se veía como la ventaja competitiva determinante. Y buscamos ser diferentes a través de la expresión en redes sociales y a través de los medios. Entonces, hay una práctica que ahora nos salva el uso personalizado y universalizado de procedimientos dotados de una facultad catárquica, que menciona ahí que son sobre todo las redes sociales. Y es algo que ya veníamos abarrotando desde hace unos años. Ya Lipovetsky, un libro del 83 que se llama La era del vacío, decía que vivir libremente, sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno, y aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo, la aspiración del derecho más legítima a los ojos de nuestros contemporáneos. Una sentencia que nosotros podemos parafrasear como que también somos libres para escoger íntegramente el pasado y la historia de cada uno, e incluso más aún, fabricar íntegramente el pasado y la historia de cada uno, porque en la época del posmodernismo, como continúa saliendo, en el campo de la cultura, todos pueden componer a su gusto sin estar sometidos a normas del gusto que se juzgan opresivas, conforme a lo que hacen los DJs. Se toma de aquí a allá y se hacen samples. Es decir, es algo que tenemos presente en la red, porque la red nos permite hacer
hacer esta manifestación. Y para ilustrarlo de una forma más clara, quiero que veamos estas imágenes, que evidentemente ¿no? son dos imágenes en las que aparecen supervivientes del campo de concentración de Auschwitz, pero que aparecen en otro contexto, ¿verdad? En Holodomor fue la crisis de la gran hambruna en Ucrania, que se ha convertido en los últimos años, bueno, tenía aquí dos folios sobre el tema, pero vamos a ir conduciendo, en el que básicamente nos vienen a mencionar que en libros como por ejemplo Historia, Memoria y la Identidad Contemporánea en Ucrania, historiadores ucranianos nos hablan de que el sufrimiento de millones de ucranianos durante la gran hambruna se convierte según un elemento clave del martirologio nacional ucraniano, un medio para ajustar cuentas con el pasado comunista de la nación, porque en el caso de la gran hambruna, como en otros casos de represión soviética, no hay forma de diferenciar a los perpetradores de las víctimas, y seguimos con la misma idea de que desde la desintegración de la Unión Soviética en Ucrania, para ver una diferenciación con respecto a Rusia, se ha incidido mucho desde las políticas de memoria en este acontecimiento que sucedió durante la dictadura stalinista y lo ha convertido en un elemento de identidad nacional, en base a sobre todo tres elementos, que son monumentos de lugares públicos, legislación y representaciones audiovisuales, y han hecho un esfuerzo de manera colectiva desde las instituciones y también desde ciertas asociaciones para situar a esta idea como principal. ¿Qué permiten los medios? Romper esta función colectiva del pasado y crear pasados a medida y mezclar, porque esto es un estudio que estas imágenes están extraídas de un estudio que hizo una investigadora, Katerina Zukova, y en la que estudió las imágenes presentes de este fenómeno histórico, de este hecho histórico, de esta tragedia, en redes sociales. Y descubrió que el 33% de las imágenes presentes que representaban este hecho estaban modificadas digitalmente o eran productos de inteligencia artificial. Por lo cual estamos viendo que en las redes sociales se rompe ese acuerdo colectivo, ese acuerdo común, y emergen pasados singulares. Y es algo que también tenemos de forma más clara en otro tipo de acontecimientos, como por ejemplo los famosos selfies de Auschwitz, en los que todas las personas visitantes de estos campos de concentración, se fotografían, bueno, pues jugando o haciendo cualquier cosa, e incluso desde el memorial de Auschwitz, desde la cuenta oficial del campo de concentración de Auschwitz, se les llamó la atención sobre que sus interpretaciones singulares que podían publicar en redes sociales no tenían ninguna relación con el campo de concentración. Es decir, las redes sociales permiten singularizar, apropiarse de la historia y singularizarla. Y este sería también un caso que quizás sería interesante de estudiar, si el memorial de Walter Benjamin, ver las fotos que se toman ahí a través de la geolocalización y ver cuántas fotografías de las que se toman ahí tienen que ver realmente con la intención original del monumento y realmente qué fotos se están tomando. Es algo que también sería interesante de estudiar porque probablemente nos llevaríamos alguna sorpresa, o no lo sabemos, pero sería interesante. Porque, volvemos atrás, las redes sociales, las imágenes que tomamos en redes sociales, las tecnologías nos ofrecen una promesa. Y esto es un anuncio real del conglomerado Meta, que pertenece a Facebook, WhatsApp, Instagram, que en su versión didáctica ofrecían esta herramienta de realidad virtual, que los estudiantes de historia viajan en el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Que gran parte de la prensa nacional, de la prensa se tomó en serio, a ver, no quería decir esto, pero sí que es verdad que tomó la promesa como real. De hecho, un artículo de La Vanguardia donde describía esta aplicación decía que el uso tecnológico de la red virtual o la red aumentada permite convertir una clase de historia en un viaje a través del tiempo. Por ejemplo, con unas gafas de realidad aumentada, los estudiantes pueden viajar al pasado, ver cómo viene la antigüedad y entender nuestros orígenes, que es parte de un artículo que se publicó en La Vanguardia comentando precisamente estas herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las herramientas digitales, tanto fotografía, de inteligencia artificial, cada vez es más fotorrealista. Todo ello nos viene a comentar que nos seducen las tecnologías y nos permiten creernos aquello que vemos. Y de hecho lo hemos visto frecuentemente, que nos hemos creído gran parte de imágenes que han salido, como por ejemplo al principio de la invasión rusa de Ucrania, nos creímos que había un fantasma montado en un avión que iba derribando los aviones rusos, y luego resultó que era una imagen de un videojuego. O el gobierno ruso, que intentó demostrar que Estados Unidos estaba colaborando con el ISIS durante la guerra civil de Siria a través de imágenes de videojuegos. O que, por ejemplo, Estados Unidos está publicando videojuegos en los que determinados acontecimientos históricos, como la carretera de la muerte en la guerra del Golfo, en la guerra de Kuwait, lo hicieron los rusos en lugar de los estadounidenses. Es decir, que hay una manipulación de esas imágenes, y aunque no lo creamos, nos podamos sentir todos, evidentemente, que por encima de estos temas sí nos afecta.
porque aquello que vemos sí nos afecta, porque cada vez somos más visuales, que ver las imágenes tienen más poder sobre nosotros, porque es una cuestión de intensidad, de aquello que a lo que dedicamos más tiempo, recordar las 6 horas que dedicaban los alumnos de secundaria al teléfono móvil. Y de hecho te preguntan cosas en clase que te llevas con las manos a la cabeza. ¿Y de dónde las has visto? TikTok, que es su fuente favorita de información. Entonces, esto le llamamos Morozov solucionismo tecnológico. Y según Eric Sadin decía que de ahora en adelante siempre estaremos perfectamente guiados. Lo propio del smartphone es que daría un nuevo impulso a la sensación de centralidad de uno mismo que se presentó desde el inicio de los años 2000, pero ya que no se conformaba con simplificar los usos, sino que alentaba a los individuos a comprender acciones con aquellos que le era puesto en manos. Un cetro de hierro y metal que dotaba a todo el mundo una cantidad de poderes capaces de hacerlo soberanos. Y la profesora Matilde, por ejemplo, decía al principio que la funda de las fuentes es que ya no solo somos consumidores, sino que también producimos fuentes. Y es algo importante porque también producimos historia y producimos memoria. Y hay que solo que ver, echar un vistazo por redes sociales para ver la cantidad de publicaciones sobre determinados acontecimientos completamente deformadas, manipuladas, maquilladas, de todo tipo. Que, vuelvo a mencionar, es un problema de intensidad, porque ya en el siglo XIX las pinturas de historia tenían esta función, pero es un problema de intensidad, de la cantidad de imágenes que vemos hoy en día, de la cantidad de vídeos que vemos hoy en día, que al fin y al cabo pues nos permiten seleccionar aquello que nosotros creemos. Si cada uno de nosotros buscamos en Google caída del Imperio Romano, van a aparecer 3 millones de resultados. Si nosotros podemos configurar nuestra propia historia de la caída del Imperio Romano. Y este ejemplo no es casual, porque una de las interpretaciones favoritas de mucha parte, sobre todo de ciertos grupos ultranacionalistas, conservadores y no nacionalistas, es que las migraciones masivas tuvieron un impacto muy fuerte en la caída del Imperio Romano, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva eso? A extrapolarlo al presente, a la idea del presente de migración como un problema apocalíptico. Y es algo que vemos, porque hace poco salió en la prensa esa idea de ¿piensan los hombres mucho en el Imperio Romano? Pues la idea detrás de todo esto era esa. Entonces lo que propone todas estas tecnologías, dice Sadin, es ofrecer una relación desprovista de toda negatividad y que es diferente a aquella que establecemos con otro ser humano, lo cual supone con toda seguridad malentendidos, posibles momentos de desacuerdo y también conflictos. Con nuestro teléfono móvil no hay conflictos, hace lo que nosotros le mandamos, le ordenamos y queremos, que podemos compartir en redes y seguramente tampoco llame la atención, porque nos vamos a ver reforzados muchas veces por las interacciones. Si son positivas, porque nos sentimos acompañados. Si son negativas, es que yo llevo la razón y los otros se equivocan. Porque esta nueva condición pues, genera, sobre todo, para acabar ya, para no veanme más, en 3 consecuencias muy importantes. 3 consecuencias que yo he denominado la esferización del pasado, que tiene que ver sobre todo con, primero, el riesgo de que nos encontremos todo el tiempo ocupados en los propios hábitos y nos veamos invitados a adoptar conductas replicadas únicamente sobre nuestra supuesta identidad. Uno de ellos es que esta esferización del pasado es todo esto que hemos dejado en las redes sociales, al final que crea un bucle sobre nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a buscar información que nos dé a nosotros la razón. Vamos a ver series que tengan nuestros valores, nuestras ideas. Vamos a generar un bucle sobre nosotros mismos que siempre nos dé la razón y nunca nos sintamos interpelados por nada. Y es algo que también vemos en gran parte, la vemos cada vez más. Por ejemplo, si yo, va en parte de mi identidad, una interpretación individual de la caída de Roma, pues todo aquello que me diga lo contrario lo voy a apartar, porque no concuerda con aquello que yo pienso. Y como tengo una tecnología que me permite elegir lo que yo quiera, porque la información en la web es modular, pues el segundo resultado es que dicho estado tiene como consecuencia que todo aporte de otro esté destinado en las más diversas circunstancias a ser dejado al margen por nuestras lagunas, nuestras dudas, nuestras imperfecciones fundamentales y en beneficio de una sola verdad considerada como irrecusable. Y nosotros, si tenemos si una parte de nuestra, nos hemos apropiado de una parte de la historia con identidad propia, no vamos a ceder en esa conversación. En la conversación pública sobre la historia se habla de reconquista. Es esto que digo yo. No me digas que esa reconquista no existió, pero si la conquista no me digas nada de eso porque forma parte de mi identidad. Y lo mismo con ciertas discusiones que hay frecuentemente en redes sociales. Y la tercera y última consecuencia pues, es que esta disposición, cierta posición a no escuchar, a no hablar, porque ya hemos creado nosotros nuestra propia historia, el software además nos la premia y nos la está haciendo un bucle sobre nosotros mismos, es que esta disposición está evidentemente condenada a privarnos de nuestro deseo de intervenir sobre el curso de las cosas, haciéndonos sentir en el marco de nuestra vida personal la sensación de que lo real se despliega mejor de lo que sería imaginable.
parafraseando esta idea, es que la historia y la memoria en nuestros dispositivos tecnológicos pues se despliega mejor de lo que nosotros vemos en realmente cuando nos enfrentamos a libros o a cualquier tipo de discusión o debate público, ya que nos sentimos entonces encantados por el hecho de caminar de la mano de un compañero infalible de este software que nos siempre da la razón y continuamente está a nuestro servicio. Entonces, esta idea al final nos encierra, como vuelvo a repetir, en un bucle sobre nosotros mismos. Y ya para terminar, voy a citar una frase del filósofo Karl Popper, que me gusta mucho, es que dice que solo hayas visto cisnes blancos no significa que todos los cisnes sean blancos. Lo que tienes que buscar es el cisne negro, el contraejemplo que refute la teoría. Entonces, para salir del bucle sobre nosotros mismos que han creado las redes sociales, el software sobre el que tenemos en nuestra mano, en nuestros hogares, lo que hay que buscar es intentar salir de él. Tenemos que buscar ese cisne negro que nos libere del bucle que hemos construido alrededor de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un poco tiempo, con lo cual abrimos un espacio breve de preguntas. Jordi. En primer lugar, muchas gracias por tu interesante intervención y realmente después de escucharte, bueno, ya había leído también algunos de tus artículos y este último libro, bueno, no lo he leído todo, pero lo estoy leyendo, el de Pantallas de la Memoria, y realmente para los que nos dedicamos a desplegar políticas públicas de memoria democrática, como decimos aquí en Cataluña, lo que explicas es realmente preocupante, sobre todo en el campo educativo, pedagógico, y porque de alguna manera va dirigido a las nuevas generaciones, a estas personas jóvenes, y creo que realmente lo tenemos muy complicado, ¿no? Y eso también lo dice Sarah Gainsbourg, Stanley Lefranc. De hecho, su libro en francés, la edición original, es ¿Para qué sirven las políticas del pasado?, ¿no? Y también, como has dicho tú antes, su conclusión es bastante, digamos, negativa, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, tú que de alguna manera pues tienes la experiencia esta en el campo educativo de secundaria, no sé si podrías plantear algo positivo en el sentido de cómo llegar a esos jóvenes, ¿no? En el sentido este de que nosotros trabajamos sobre todo en relación a transmitir esos valores, por ejemplo, del antifranquismo, ¿no? De realmente explicar qué significó la dictadura franquista, qué consecuencias tuvo para el Estado español, etcétera, ¿no? Parece que no podemos quedarnos en esta negatividad, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué planteas tú de alguna manera? Si es que hay algo que se pueda plantear. Sí, bueno, disculpa, esto suena un poco también apocalíptico, negativo, pero sí que creo que pueden hacerse cosas que, en el caso de los más jóvenes, o en mi caso concreto, aquí quiero hablar sobre todo del caso concreto, es devolverles un poco a la narración, a que intenten, a que muestren atención a una actividad concreta y la hagan de principio a final, que no sea algo excesivamente lúdico o algo que esté relacionado simplemente con intentar entretenerlos pero aprendiendo, sino que realmente se centren, lean y comprendan aquello que sucede, y especialmente sirve mucho, en mi caso, a una manifestación cultural que no he mencionado, pero considero que es muy importante, son los cómics. Y en el caso del cómic, por ejemplo, entra en cuestión ya otra serie de aspectos que no tienen que ver con estos temas tan relacionados con lo digital, y que obliga al chaval muchas veces a centrarse, a entrar dentro de la narrativa, de la idea de narrativa, de narración, y a situar las cosas en su contexto, porque uno de los problemas grandes que tenemos en educación, por ejemplo en educación histórica, como he tenido yo, vuelvo a decir que es algo concreto mío, es que no saben ordenar aquello que tienen porque lo memorizan y se lo olvidan. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer es por situar las cosas en su contexto, porque una de las cosas que mencionaban las politólogas no era que las historias individuales no funcionaban porque entonces lo escribían solo a aquel suceso concreto que había sucedido, sino intentar hacerlo siempre de manera más narrativa, más que ellos comprendan que la importancia de todo ello, pero a través de generar esa atención concreta sobre el hecho y mostrarles una historia del principio y el final, y se integre dentro un poco del contexto que ya saben. Es algo
realmente complicado, un poco abstracto lo que estoy contando, pero es algo que sí que he tenido yo cierto éxito a través de, por ejemplo, de la lectura de novelas, en la que no tenemos leído la novela en clase y solo hemos hecho eso y luego las hemos comentado, pero por ejemplo, muchas veces mandarle páginas o capítulos concretos y luego hacer un examen tipo test o examen, al final se demuestra que lo estudian como algo para un examen y se lo olvidan. Y no entienden nunca ver la magnitud o la importancia de todo esto. Y luego otra vez, en el caso de los eventos más contemporáneos, de las imágenes. Las imágenes son fundamentales, que ¿no? Fotografías, vídeos de archivos que vean que efectivamente sucedió y le afectó a personas como ellos. En ese sentido creo que esa novela que cuenta un poco el ambiente o el espíritu de la época y las imágenes que vean que aquello efectivamente sucedió le ocurrió a personas de carne y hueso, vuelvo a repetir, a mí personalmente es lo que mejor resultado me ha dado, porque sí es cierto que sí me ha dado resultados y sí que manteniendo conversaciones a lo largo de los años con ellos han cambiado sus posturas, sus manifestaciones con respecto a ciertos acontecimientos históricos en España y ha tenido cierto éxito. Pero alejarnos un poco de esta idea vamos a hacer un vídeo de TikTok sobre la guerra civil, o vamos a hacer un hilo, vamos a buscar ese tipo de cosas, al final lo que lo convierten es en esto, en memoria que se le va a olvidar, que lo van a tener como una actividad en clase y se le va a olvidar, sino prestarle toda su atención posible y que intenten captar su atención de esa forma. Lo deixem aquí, y seguimos con la tercera sesión. Gracias.